Hola, saludos a todos. Hoy, martes 7 de diciembre, en mitad del puente más largo del año, os queremos hacer una propuesta en la que os vamos a descubrir uno de esos pequeños paraísos que esconde la provincia de Jaén. Estamos en plena Sierra Morena, a 15 kilómetros de La Carolina y a 45 kilómetros de su ayuntamiento matriz, Baños de la Encina. Hoy os hablamos desde El Centenillo. Este pueblo tuvo su momento de gloria a principios del siglo XX, cuando la mina era sustento y economía. Sustento sobre todo para los ingleses, que después de los romanos, pues fueron los que apostaron por la mina, y desde finales del 19 hasta principios del 20 más o menos, ellos, los ingleses, fundaron la Centenillo Silver Lead Mines Company Limited. No sé si mi inglés es bueno. Eso sí, cuando se dieron cuenta que los impuestos españoles eran más llevaderos que los impuestos ingleses, le cambiaron el nombre por Mina del Centenillo S.A. Un nombre más cañí. España era para los ingleses como Panamá era para Bertín Osborne. Un paraíso. El Centenillo es y era lo más parecido que hay en España a un pueblo minero inglés, construido a imagen y semejanza de los hijos de la pérfida Albión. El Centenillo tuvo de todo: hospital, cuartel, biblioteca, casino y, para redimir las cuentas del juego con Dios, hasta una iglesia católica y otra protestante. Su aventura minera duró hasta 1964 y ahora, en la actualidad, el Centenillo es un paraíso, un pequeño paraíso que tiene razones para visitar y que os las vamos a contar hoy aquí. Alcaldesa presidenta de la ELA El Centenillo, Ana Ventura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué agustico se está aquí, Ana. Sí, se está muy agustico en El Centenillo siempre. Sí, ¿no? Sí. Explícanos dónde estamos. Bueno, pues estamos en El Centenillo, es un poblado minero en pleno corazón de Sierra Morena, dentro de un enclave natural inigualable, donde, bueno, pues tenemos muchas cosas que ofrecer, tenemos... Bueno, eso lo dirás tú. Sí, sí, claro. Pero eso me lo va a tener me lo va a tener que demostrar. Sí, Sí. claro, te lo demuestro. Aquí estamos en plena naturaleza, ¿no? Sí. ¿Y qué hay? ¿Qué hay así a bote pronto que ver? Bueno, pues aquí hay que ver pues todo lo que es nuestro patrimonio minero, nuestro patrimonio cultural, natural, bueno, pues todo lo que son actividades al aire libre y, bueno, y sobre todo pasear por El Centenillo. Pasear por el pueblo es una absoluta maravilla por sus calles, por su gente, por sus casas. En fin, en general, pues, ¿yo qué te voy a decir de mi pueblo? Además, habéis estado de fiesta patronal. Creo que el sábado fue Santa Bárbara, que era la patrona del Centenillo, ¿no? Sí, junto con la Inmaculada, Santa Bárbara era la patrona de los mineros. Claro. Entonces, claro, esa era la Santa Bárbara, era la de los cohetes. Claro, efectivamente. Así que el día de Santa Bárbara amanecemos pues ya tronando, ¿no? Y bueno, pues se celebra, hacemos una pequeña celebración, pues todas las personas que estamos en el pueblo, y una romería también hacemos. Sí, vamos al mirador, a la ruina de la mina del Mirador, y bueno, y allí pues hacemos una romería, una misa, se hace allí, y bueno, pues muy bonito. Vale. ¿Cuántos habitantes hay aquí? Bueno, pues aquí estamos empadronados actualmente unas 130 personas, que son personas que estamos, dijésemos, a diario en el pueblo, pero luego después esa población aumenta los fines de semana, pues ya nos podemos juntar 600, 700 personas, y en verano, bueno, puentes, este puente, o sea, está el pueblo lleno de gente. ¿Me estás diciendo que no somos los primeros que venimos a descubrir El Centenillo, que ya viene todos los fines de semana gente a punta pala? Todos los fines de semana viene mucha gente que tiene aquí su segunda residencia, porque la mayoría de las viviendas son segunda residencia, aparte de mucha gente que viene a visitarnos, a pasear, a degustar, a pasar el día en el pueblo. Me contabas antes que en El Centenillo hace apenas un par de años había 100 personas empadronadas y que ahora hay 130, ¿no? Sí. O sea, que habéis crecido un 30% en 2 años. Claro, en la España vaciada, así que, bueno, creo que estamos rompiendo un poquito esa inercia, ¿no?, que llevan los pueblos pequeños de ir perdiendo población. Bueno, pues nosotros la hemos aumentado en un 30% en 2 años. Y si los que vengan al Centenillo buscan bares, no os preocupéis, porque bares tenéis lo más grande, porque hay 4 bares en el pueblo. Sí. A 130, me llevo 3, me como 5,
tocamos a 30 personas por bar. Sí, y si hay más gente también cabemos, Sí, no pero... pasa nada. O sea, que vengan, ¿no? Sin supuesto, problema, que los vengan. entendemos a todos. Sí, sin problema. Bueno, aquí las minas están ligadas a la historia del Centenillo, ¿no? Efectivamente. Nuestra historia es una historia de una explotación minera que fue la que, la que hizo que se creara el Centenillo como tal, pero no ahora, en estos últimos 100 y pico años. Esto viene desde los romanos. Los primeros yacimientos mineros los explotaron los romanos. Vale, espérate, alcaldesa, me voy a presentar yo aquí a quien me va a hablar bien de romanos y de mineros, seguramente, sabe a la par de todo. Eugenia Rodríguez Cárdenas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena. Historiadora, experta en romanos. Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, experta en romanos. Es una broma. Digo que la historia desde los romanos hasta esta parte te la sabes bastante bien, sobre todo la ligada al Centenillo y sobre todo la ligada a toda esta parte de Sierra Morena donde la mina era la protagonista, ¿no? Efectivamente, nos remontamos a más de 2200 años, que se dice pronto. No había nacido ni el señor. Efectivamente. Estamos en Lauretania, que era, según los autores de la época, una tierra de provisión, rica en agricultura, en minería, y donde se daba la mejor plata que se podía encontrar en ese momento en el mundo conocido, que era equivalía a ser el mundo de los romanos, vamos, prácticamente. Sí. O sea que los romanos cuando venían plata venían aquí a España, aquí había la plata de la buena, pero ¿no? rápido. De esa que no se pone negra. Pero rápido, inmediatamente ellos hicieron por aumentar su influencia y su control. Primero alquilaban, arrendaban. ¿Cómo que arrendaban? ¿A quién? Sí, arrendaban a pequeños inversores de origen itálico. Sí, a romanillos. O se la daban a los íberos, decía, trabajame íbero y ya os Ni doy mucho menos. Al tercio, doy la mina al tercio, ¿no? Va a ser que no. O sea, a otros romanos, jefes, a los romanos menos jefes le arrendaban Efectivamente. las minas. Hasta que vieron que aquello tenía molla. Cuando empezaron a ver a los romanillos prosperar, dijeron los romanos, vamos a llevarlo directamente nosotros. Entonces lo que ellos hicieron es que crearon un sistema legal. Por decreto nombraban a los publicanos y los publicanos a su vez se agrupaban en sociedades ya perfectamente organizadas. O sea, aquí estaban asociados los romanos para llevarse la plata. Sociedades. Uy. Entonces, de hecho, de aquí estaba la sociedad castulonense. Ay, si los reyes católicos hubieran hecho eso en Latinoamérica y se hubieran asociado para traerse el oro. No estuvieron tan listos como los romanos. No me parece que se trajeron. Bueno, no estuvieron tan listos como los romanos, no. Y fueron aumentando su control de lo que era la explotación de la mina hasta el extremo de que a raíz de la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, en el que decae, por la inestabilidad que había, decae la producción de la mina, pues ya vienen ellos, ya dicen, no, ahora que entra el imperio, el Estado romano es el dueño de todo y lo controla todo. Y entonces se inventan o se valen de la figura de los procuradores, metalúrgicos, que son directamente inspectores de Hacienda, para entendernos. Vale. Y así va la cosa. Pero escúchame, Eugenia, he dicho yo al principio del programa que efectivamente los romanos fueron los que primero vieron aquí la riqueza de la plata y de la mina, y ya hasta desde los romanos, cuando ya abandonaron las minas, desde los romanos hasta esta parte solamente fueron los ingleses los más espabilados. Pero sin embargo, al llegar aquí, mientras charlábamos antes de este programa, me has dicho, ojo, cuidado, que entre medias hubo ya gente que quiso explotarla, lo que pasa es que todavía no está esto estudiado demasiado, ¿no? ¿Qué pasó? En la época, entre los romanos y los ingleses estaba la época medieval ahí, estaba de por medio, en fin, hubo unas cuantas épocas ahí. Bueno, tengamos en cuenta que los ingleses se valen de lo que ya había. Ya, pero había de los romanos, ¿o alguien más prospeccionó esas minas? Pues concretamente hubo trabajos realizados muy cerca de aquí, en la Fabriquilla y en la Tejeruela, que están constatados, que son de época medieval. No sé, si quieres te cuento algo más de eso. Sí, por supuesto, tírale. Son de época medieval y de hecho, muy cerca de aquí, tenemos como parte de una línea defensiva que había a lo largo de toda Sierra Morena, el célebre castillo de Burgalimar. ¿Cómo que el célebre castillo de Burgalimar? Sí, porque eso es una reivindicación que tiene el Centenillo. Pero, si eso es de Baños, esto está en Baños, ¿no?
No me tires de la lengua. No, yo te voy a tirar, te voy a coger la lengua y te voy a pegar un tirón ahora mismo. Pero el castillo de Burgalimar está en Baños de la Encina. No. ¿No? No. ¿Y eso quién lo dice? Pues eso lo dicen las últimas investigaciones que se han realizado. ¿Pero el investigador es bueno o qué? El investigador se vale de lo que tenemos, y lo que tenemos es que el castillo de Burgalimar Sí. estaba plenamente situado y caracterizado. Es decir, el castillo de Baños no puede ser el castillo de Burgalimar porque ni tiene la situación ni tiene tampoco las características como castillo. ¿Y entonces qué hacemos con el nombre del castillo? Pues nada, lo reivindicamos como topónimo. ¿Y eso dónde hay que, a qué notaría hay que ir a apuntársela? Bueno, pues ahora mismo iremos a donde haga falta. Y si vosotros, o sea, vamos a ver, vamos a ver situación. ¿Vosotros ya habéis encargado o ha habido un investigador, un historiador que ha visto con papeles en la mano que el castillo de Burgalimar está en el Centenillo? ¿Sí o no? No, muchos. Muchos historiadores. Muchos historiadores, muchos certifican estudiosos. que el castillo está de Burgalimar en Baños de la Encina. Perdón, en el Centenillo. En historia no se certifica nunca nada, pero sí, Vale. La posición generalizada ¿Y es por esa. qué le pusieron de nombre al de Baños el de Burgalimar? ¿Qué pasó ahí, entre medias? No sé. Bueno, porque se identificó el nombre de Burialama, Castillo de Baños, con el nombre posterior que tuvo el pueblo de Baños. Simplemente. ¿Y ahora qué hacemos, Eugenia? Pues nada, no pasa nada, o sea, está ahí. Cuando podamos, pues se iniciarán las labores arqueológicas que constatarán la naturaleza de la construcción que existe en el centro de las Tres Hermanas, en la central, y bueno, y ahí están. Con todos esos libros de historia que me preguntaba antes fuera de micrófono, con un borra que tenía mi compañero Pedro Vago, ¿con un borra se arreglan las cosas? ¿Con una goma de borra se...? Pues, ¿ahora qué? Ahora, a ver si me vas a tener que pedir tú ahora... Bueno, tú no, me lo pedirían los de Baños. Bueno, no pasa absolutamente nada. La carga de la prueba es del que acusa, ¿sabes lo que te digo? O sea que nuestra posición es esa porque es la posición de las últimas investigaciones que se han realizado. La Lo que carga hace de falta... la prueba es del que acusa. Miedo me da. Tú sabes de papeles, ¿eh? No, bueno. No, hombre, no dice. Un poquillo sí. Bueno, entonces, el castillo de Burgalimar es del Centenillo. Vale, y ya a partir de ahí, ¿qué pasó con las minas? Te iba a preguntar qué pasó con el castillo, pero bueno. Bueno, ¿Qué pasó con las minas? el castillo se vino abajo, evidentemente. Sí, el castillo queda nada. ¿Qué queda allí? Supuestamente no quedan ni los cimientos, ¿no? No queda nada. Queda el arranque de los muros, Ya está. porque está construido partiendo de la propia roca. Entonces, eso es muy común en las atalayas estas de la época, y en terrenos como Sierra Morena más aún. Vale. Volviendo otra vez al trigo. Lo del castillo de Burgalimar se lo habéis dicho a... Que no lo oiga ahora, por si no lo había. A Antonio de la Hera se lo habéis dicho. Perdón, Antonio Lajera, ¿se lo habéis dicho? Yo creo que lo ha oído. ¿Y alcaldesa, os ha referido algo? No, nada. Nada, No, Claro. eso es algo histórico Ya que está. está corroborado. Ya Hay está. libros escritos por historiadores, Vale, arqueólogos, y han hecho sus estudios, y entonces ellos certifican que según toda la documentación histórica que tienen, la ubicación geográfica que se le da al castillo de Burgalimar coincide exactamente con la segunda Vale. hermana de las tres hermanas que tenemos en el Centenillo. Pero vamos, Tampoco poco más. tú a eso le das importancia, ¿no? No, Alcaldesa? no, hombre, se le da la importancia histórica que se le tiene que dar, la importancia histórica, pero bueno, nada. Vale. Bueno, alcaldesa, empezó la minería con los romanos, pero realmente cuando aquí se le sacó billetaje, los que supieron explotarla y sacarle rendimiento económico, más que sextercios, fueron los ingleses. Aquí los romanos sacaron algunos sextercios, se llevaron mucha plata, pero los Sí. que le hicieron funcionar con libras buenas, libras inglesas, esterlinas de esas, fueron los que vinieron después a mediados Sí. del siglo XIX. Sí, fueron los ingleses, pero bueno, hablando de libras, antes de que vinieran los ingleses con las libras, ¿no? Bueno, ya en esa época, ¿no? La moneda oficial que tuviéramos, en el Centenillo ya se extrajo una moneda que solamente hay dos en el mundo, el Semix. Esa que tenemos ahí. Eso Eugenia también nos puede contar ¿Qué un es eso, poquito más Eugenia? del Semix. ¿Qué es? Pues esto es una reproducción de una moneda minera.
Esta moneda es muy especial, solo se conocen 2 ejemplares, uno se encontró aquí en el Cerrillo del Plomo y otro que apareció allá por Yugoslavia. Entonces, ¿por qué? Pues porque esto era una moneda de uso interno de la mina. Con esto se pagaban los salarios, porque aquí había trabajadores libres también, no solamente esclavos. Y este señor, pues cuando se iba, pues se llevaba sus monedas. ¿Pero esa es la auténtica? No, por Dios, eso es una reproducción. Te iba a decir, digo, ¿qué hace ahí la auténtica? Pues eso es una reproducción porque la monedita es muy pequeña. Eso. Entonces esto es una reproducción porque nosotros la hemos adoptado como el símbolo de nuestro patrimonio cultural. Tiene una M, ¿no? Bueno, ¿qué es? según como la pongas, te explico. O sea, tiene un pico de minero, sí. En el anverso tiene un gancho minero, un pico, eso se puede identificar fácil, y luego un símbolo que puede ser, según pongas la moneda, Una pues, W o una M. una sigma griega o una M de metalli o lo que tú ya quieras. Vale, y en el otro lado... Que no En el reverso, lo que tiene, a ver si me echan un cablecín, en el reverso lo que tiene es un racimo de uvas de Lauretania, símbolo de Lauretania. Qué buen vino hacían los oretanos, ¿eh? Por lo visto. Por lo visto, sí. ¿Y eso lo queréis, alcaldesa, poner como símbolo de la ciudad? Sí, queremos poner el semi, la moneda, queremos que sea nuestro símbolo, pues como, bueno, muchas ciudades, pues el Hidalgo de Almería, pues nosotros queremos tener nuestra moneda y que sea nuestro símbolo. Y sí que queremos, bueno, utilizarlo pues en todas las actividades que se hagan para que se conozca que ese es el símbolo de nuestro pueblo. Genial, magnífico. Algo que os una a todos los centenilleros. Claro, centenilleros actuales, los que hubo en época de los ingleses y desde la minería romana. O sea, queremos abarcar ese símbolo que nos unifique a todos. Tú eres centenillera de aquí, de haber mamado la teta del centenillo. Sí, yo soy, bueno, mis padres son, bueno, mis abuelos ya nacieron en el centenillo, mis padres, mis hermanos mayores, yo porque, bueno, ya se cerró la mina, el pueblo ya, dijésemos que se cerró, y yo ya nací en la Carolina, yo soy carolinense, mi pueblo es la Carolina. Pero, bueno, pues el centenillo... Tienes raíces aquí tuyas, ¿no? Yo soy centenillera pues porque desde que nací estoy en el pueblo, en mi casa de mi pueblo. Y otro con raíces centenilleras buenas, de buena agarradera, es Alejandro Casas. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar del esplendor de la minería en el centenillo. Eugenia, de los romanos, hasta arriba, y ahora tú ya cuando llegan los ingleses. ¿Por qué llegan aquí los ingleses, Alejandro? Bueno, los ingleses llegan aquí porque hay una situación mundial donde se empieza a ver la importancia de la minería, sobre todo del plomo, por el tema de las guerras, y entonces empiezan a explotar el sur de España, primero por Huelva, y luego ya llegan a la zona de Linares, del distrito de Linares, la Carolina. Empiezan por Linares, empiezan allí a explotar las minas. Y obviamente empiezan porque tienen los recursos. Se acaba de inventar la máquina de vapor. El principal problema de una mina, que es por la que terminan también los romanos y por la que no se siguen en otros periodos con esa importancia, es por el tema del agua, del desagüe de las minas. Entonces, con la máquina de vapor no tenemos esclavos, pero tenemos las máquinas que pueden desaguar las minas. Y entonces empieza esa inversión, y además porque tenían el dinero. Entonces ven en un sitio, como siempre los ingleses, donde se puede invertir y donde se pueden hacer de oro. De hecho, en España empezamos a vivir la fiebre del plomo, pero que es coetánea a la fiebre del oro, que tantas películas se han hecho, pero aquí teníamos el mismo sistema. Se empiezan a explotar las minas y se llega al centenillo, se llega casi de casualidad, porque el primero que llega es un ingeniero civil, de un nombre muy largo, Henry Frederick Hasselden. Llega Henry. Y prospectando zonas para hacer vías del tren. Y entonces ve que hay un montón de restos romanos, de minas, y entonces le interesa. De hecho, hay por ahí un refrán que dice, si te quieres hacer rico, ve a las minas del centenillo. Ya en el siglo XIX ya hay esa frase. ¿Ese refrán? ¿Sí? Por la zona. No rima, no me cuadra. A ver, si te quieres hacer rico, ve a la mina del centenillo. ¿No? Si te quieres hacer riquillo, vete a la mina del centenillo. Pero claro, eso sí, ¿no? Vale. Lo mismo era en castellano antiguo y era otra rima. Sí rimaba. A ver, quiero decir.
Pero bueno, a partir de ahí entonces descubren que hay una serie de minas muy potentes, de restos de minas muy potentes. Ellos ya tienen las familias ya tienen algunas minas en Guarromán y en Linares, y entonces dicen, ostras, esto está aquí sin explotar, y empiezan a pedir las denuncias, que se llama, de las minas. En 1865, que ya es un poco tarde para el distrito, se piden las primeras concesiones de minas aquí. Y empiezan a limpiar los socavones romanos y los pozos romanos, y descubren que todavía entre los restos... Que los romanos se dejaron aquello medio... Exactamente, a medio explotar. Y se tiran prácticamente 30 años, porque también llegan en un momento muy difícil, llegan en una situación muy inestable de España, la Primera República, las guerras carlistas. Le sucede además entre medias una invasión napoleónica. No, una invasión napoleónica no, pero una invasión de los... Pero la verdad que eso fue al principio del siglo, vale, nada, me acabo de trasladar un siglo así, pero de sopetón, ¿sabes? Los franceses aparecerán luego en la historia, y como siempre con España, para llevarse, para cerrar, pero eso ya lo contaremos eso es otra historia, correcto. Posteriormente. Bórrame aquí esta parte. Sigue. Y entonces comienzan, bueno, una de las cosas curiosas que pasa, que lo contará después el compañero, fue que secuestran al director de la mina, y eso le supone una serie de gastos, entre eso y la limpieza, que le obliga a hacer varias ampliaciones de capital. Ellos empiezan con una sociedad minera que le llaman Sociedad Especial Minera Río Grande, que es el río que corta un poco el Centenillo, pero necesitan una ampliación de capital porque estamos además aislados, en una zona aislada de Sierra Morena, donde en ese momento no hay nada, no hay ni poblado ni nada. Entonces necesitan hacer ampliaciones de capital, fundan con capital ya inglés la Centenillo Silver Lead Mines Company. Por otra serie de problemas necesitan más capital y amplían a la New Centenillo Silver Lead Mines Company, y ya en esa época, que es 1898, ya ven que esto tiene futuro. Ya han llegado a las zonas vírgenes de los romanos, ya han conseguido en épocas anteriores hasta 12 toneladas de plomo. La plata aquí la consiguen ya menos porque la plata se la llevaron los romanos, aún así consiguen algo de plata, y ya ven que aquí hay futuro y que además les supone muchos gastos traer de fuera provisiones y cosas. Y claramente planean hacer un pueblo. Sobre 1904, por los datos que tenemos, planifican urbanamente el realizar un pueblo. ¿Qué es aquí lo que actualmente es el Centenillo? Porque anteriormente el Centenillo del siglo XVI es la primera vez que tenemos... Pero ojo, perdona, Alex, un pueblo a estilo inglés, que eso es una de las características del Centenillo, ¿no? Sí, bueno, se mezclan cosas. El estilo al final de las viviendas son muy particulares, al revés, muy generales. Entonces las casas de los mineros son casas sencillas, sin más. Aquí tengo una foto donde se ven chozas. Efectivamente, durante ese primer periodo, desde 1867, que es cuando le dan las minas, hasta el 1900, que planifican la creación del pueblo, los mineros viven en chozas, chozas lo justo separadas unas de otras para que no haya incendios, porque si hay incendios porque ahí se calentaban dentro de las chozas con fuego y de vez en cuando era frecuente que hubiera incendios. Material sería de material vegetal. Vegetal, con jara y ya está, eran chozos. Lo primero que pillaban, vale. Y ya en esa época, sobre 1900, lo que hace la empresa es comprar esos chozos a los trabajadores que habían levantado, digamos, y empiezan a construir el pueblo, pero urbanizándolo. Es decir, planifican en la nada, planifican ya calles, le plantan árboles antes de construir las casas, porque saben... O sea, que la idea era de futuro. Cuando vieron totalmente. El tema, dijeron, vamos a hacer un pueblo aquí en condiciones. Porque claro, como hemos dicho al principio, aquí había un hospital, había biblioteca, había un casino, había 2 iglesias, que eso siempre me ha llamado la atención, 2 iglesias. Una católica para los españoles seguramente y otra protestante para los ingleses. Efectivamente, ahí... Había farmacia, aquí había de todo. Había de todo. Hay que tener en cuenta que el pueblo, no hay nada en el pueblo, y que uno de los grandes problemas que tiene el Centenillo es el abastecimiento y el sacar el mineral. Con lo cual, le sale mucho más barato crear un pueblo donde lo tengan todo, donde se pueda fabricar todo. Y por ejemplo, en el tema de la minería es muy importante, que es de lo más el funcionamiento de la mina. Ellos no pueden permitir, como hemos dicho antes, que la mina se llene de agua. Si un motor falla, eso implica que la mina se inunda y que perdemos varios días de trabajo. Había que traer fuerza de electricidad. Entonces, no solo eso, sino que ellos tenían aquí todo preparado para fabricar una pieza en el momento que se rompiera. No la importaban. Ellos tenían aquí piezas de repuesto, pero solo como moldes.
Entonces ellos fundían aquí el hierro, ¿Qué me dices? el tornero le daba la forma y el ajustador se iba al pozo para que en cuestión de horas Y además pudiera repararse no todo. escatimaban gastos. Fíjate qué cabria había aquí montada, que no sé, podría medir perfectamente 30 metros. 30 metros, sí, sí. Son cabrias imponentes que necesitan el sitio donde se tira de la jaula Sí. para que los mineros bajen. Aquí se alcanzan unas profundidades que si ya fueron en el mundo romano, llegaron a los 250 metros, que es de lo más del imperio, aquí se llega en época moderna a 800 metros de profundidad. Genial. Bueno, pues tenemos ya que el pueblo empieza a tomar forma y dentro de la población y de la convivencia se forman se dan unas formas de vida, de convivencia. Y voy a presentar a otro de los invitados, Miguel Sánchez Bustos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, manchego. Bueno, algún fallo tenías que tener. Santa Cruz de Mudela. Santa Cruz de Mudela. Escritor, 4 libros tienes en tu haber. Aficionado. Aficionado a la escritura, hombre. Aficionado a la escritura puede escribir un diario si era aficionado, pero 4 libros ya pasa, sube un listón, ¿no? Bueno, ¿No te consideras tú escritor? un poco, pero más que como afición. Como afición, bueno. Pues como afición te ha llevado a escribir 4 libros, 2 se los has dedicado al Centenillo. Eres un apasionado de la historia de este pueblo. ¿El Centenillo, el nombre de dónde viene? Pues el Centenillo hay un par de teorías, pero la que más se ajusta es una tierra muy mala para sembrar cereal y se cuenta que en la antigua huerta del Centenillo, que es donde estuvieron los primeros asentamientos de los ingleses, cuando lo que ha contado el compañero descubrieron los restos romanos, pues se sembraba cereal y al ser muy malo el terreno, el centeno que sembraban era muy pequeño y de ahí centenillo, pues es la teoría que más se ajusta al nombre de Centenillo. Una tierra que no valía para la siembra y necesitaba un cereal pequeñito. Porque en realidad la zona donde se asienta el Centenillo, cuando vienen los ingleses, era conocida como la dehesa de Cielo Abierto. Cielo Abierto porque las primeras minas romanas fueron a cielo abierto hasta que ellos empezaron a profundizar un poco en el asunto, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es cuando lo que ha dicho nuestro amigo Alex, que ya los ingleses proporciona que aquí se vaya creando una ciudad propiamente dicha, con todos los servicios de una ciudad y con unas costumbres muy peculiares, porque al fin y al cabo estaban en España, pero eran ingleses. Sí. Lo que es el Centenillo fue un adelantado a su tiempo, porque en el Centenillo la diferencia que había con otros pueblos mineros era que había ingleses. Y los ingleses lo que trataban de hacer, una vez que ellos ven que aquí hay futuro en las minas, es tratar de que la gente que viene a trabajar a las minas, que en su mayoría pues son gente con experiencia de Almería y de Granada, es el arraigo en el pueblo, que no haya un deambular de gente y demás. Entonces, sobre principios de siglo, pues se empieza a construir el pueblo y para que existan ese arraigo se dota de muchos servicios que otros pueblos en esa época no los tenían. Por ejemplo, desagües. Un pueblo que tiene desagües. Se construye un hospital. Se construyen escuelas. El tema de las escuelas es un tema muy curioso porque en la primera escuela casi todo estaba controlado por los ingleses. Se hace la primera escuela y bueno, se hacen unas normas y demás y es obligatorio el asistir a las escuelas. Educación obligatoria a principios de siglo. Con la amenaza de la empresa en las normas que hay, de sanciones a los padres si los hijos no asisten a las escuelas y con el debido aseo y demás, incluso el del despido. ¿Pero para los hijos de los ingleses o para los hijos de todos los habitantes del pueblo? Para los hijos de los habitantes del pueblo, porque los ingleses que había en aquella época no tenían hijos en edad escolar. Venían al trabajo y la familia se quedaba en Inglaterra. Sí. Pero perdona que te interrumpa, Miguel. Ya por dato curioso, por curiosidad mía,
¿De cuántos habitantes estamos hablando que había en esa época en el Centenillo? Cuando ya estaba formado, bien formado el pueblo. 3.000 personas. ¡3.000! Dios. Madre mía. 3.000 personas. Si lo pilláramos ahora. Alcaldesa, 3.000 personas. Sí. ¿A cuántos bares tendríamos que abrir? Bueno, nos queda falta. Dios, 3.000 personas, Miguel. O sea, más grande seguramente que la gran mayoría de todos los pueblos de la comarca, incluido vuestro ayuntamiento, Baños. Pues en aquella época yo creo que había más habitantes y unos años después que en Baños de la Encina. Tengamos en cuenta que, claro, 3.000 personas son muchos los servicios que tiene que haber para atender a esta gente. Uno de ellos, el primer problema que se encontraron, el agua potable. El agua potable. Entonces, bueno, pues los ingleses, después de prospecciones con varios pozos y eso, no había suficiente, y ellos idearon un sistema en la sierra, en mitad de la sierra, en un arroyo que hay, un sistema en el que van cogiendo el agua por goteo, digamos, con una galería central, donde se va acumulando a través de unos metros, bastantes metros, el agua a un depósito, y solventan el problema del agua potable con esa traída desde el arroyo de los Camarenes, que es el que actualmente está... mucha gente se cree que del pantano que hay aquí en el Centenillo, el pantano del Centenillo, el agua viene de allí. No, el agua viene del arroyo de los Camarenes. Para que veas, cuando las necesidades económicas son prioritarias, la inventiva del ser humano es extraordinaria, porque los romanos ya empezaron con la traída del agua desde sitios lejanos, cuando les hacía falta imperiosamente, y los ingleses... Porque aquí los romanos trajeron agua a través de algún acueducto, algún canal profeso hecho. No, que se conozca, no. Los ingleses, que fueron los que realmente explotaron esto. Entonces, bueno, ellos continúan dotando al pueblo de los servicios más básicos e incluso más que básicos. Porque, bueno, empiezan, como hemos dicho antes, con el tema de los desagües, el agua potable. En principio, ellos se crea una sociedad abastecedora, una cooperativa, que es casi prácticamente la que se encarga de dotar al pueblo de esos servicios. Y bueno, ellos controlaban todo, lo que es la vigilancia del pueblo, las escuelas, como hemos dicho antes, las normas para la asistencia a la escuela. Cada vez van dotando al pueblo de más servicios, el casino, el famoso casino del Centenillo. El famoso casino del Centenillo. Pero ¿cómo de famoso era? A ver, explícame qué pasaba por aquí, por el casino. Bueno, pues el casino del Centenillo tenía varias salas, tenía sala de lectura, tenía sala de... Ya te digo yo que igual la sala de lectura no era muy visitada en el casino, ¿no? Me lo estoy imaginando yo. Sí, porque la gente del Centenillo era bastante culta. No, me refiero al estar en un casino. Hombre, si te dice que quieres jugar a las cartas o leer, es que no hay color, claro. El casino tenía varias zonas, una de ellas era la sala de lectura, había sala de juego, con billar, con tal, luego había sala para socios, una sala para socios también. Y que mandaban eran los ingleses. Sí, claro, los ingleses eran los que controlaban. Los o sea, la vigilancia dice que también la ponían los ingleses. Sí, todo. ¿Y la Guardia Civil? Todo. Venía pero poco, ¿o qué? No, había un cuartel. Había un cuartel. ¿Y la Guardia Civil qué presencia tenía? O sea, ¿realmente ellos eran los que ponían orden o iban a orden de los ingleses? No, la Guardia Civil eran los que, en ese tema, hombre, me imagino que tendrían cierta coordinación y demás, pero la Guardia Civil, ellos harían sus servicios, pues no sé, en aquella época, al principio también, el tema de los bandoleros. De hecho, hubo un suceso que pudo cambiar la historia del Centenillo. ¿Cuál? El secuestro de don Arturo Haselden. ¿Quién era ese hombre? Ese era el padre de los que vinieron a la mina del Centenillo, que cuando todavía el pueblo no se había establecido, no había viviendas, no había... venía desde Linares a pagarle a los trabajadores que había entonces en aquellas minas, trabajando muy precariamente.
Y entonces, pues, unos bandoleros que había por aquí, pues lo asaltaron y lo secuestraron, pidiendo 30.000 libras esterlinas de recompensa. De aquella época, De claro, aquella época. Y entonces, con la amenaza de que si no lo pagaban, pues Lo mataban. ¿Y el resultado? El resultado fue que pagaron, no llegaron a las 30.000 libras, pagaron 6.000 libras por la liberación, estuvo 11 días secuestrado. Y entonces, pues, los ingleses trataron, llegó hasta incluso al Parlamento inglés, ¿En serio? el tema del secuestro, porque los ingleses, en cierto modo, quisieron recuperar lo que se había pagado, que el Estado español se hiciera responsable de esa cantidad de dinero que se había pagado, que fueron 6.000... ¿Qué año era? Eso fue en 1874, Vale. unos 10 años después de venir ellos aquí en las primeras concesiones que tuvieron. Vale. Y le pidieron al Estado español que... Sí. ¿Y qué dijo el Estado español? El Estado español no... Que se comiera 7. No tragó y no tragó, ¿no? no devolvieron. Y estuvo a punto de claro. Claro, porque si, por ejemplo, ellos no hubiesen recuperado, o sea, hubiesen matado a don Arturo, el Centenillo yo creo que Como hubiese... castigo se hubieran ido hoy. Pues casi seguro que sí. Entonces fue un hecho que pudo cambiar la historia del Centenillo y afortunadamente, bueno, pues... ¿Y cómo era la pues no convivencia pasó. entre ingleses y españoles aquí? Había distancia, o sea, los ingleses eran personal directivo, los directores, en fin, la gente, digamos, los dueños de las minas tenían su zona privada, la zona privada, un barrio que hay aquí, el barrio inglés, y la gente vivía pues en el pueblo, ¿no? Esta foto que tengo yo aquí en mis manos, ¿que son ingleses o españoles? No, ese es el cuadro de profesores que había en las escuelas. Ajá. Un cuadro de profesores, lo que hemos dicho antes, la enseñanza era obligatoria y había un cuadro de profesores muy bueno, y eso es el cuadro de profesores que había en 1927, Claro, esa foto de profesores 1927. En su gran mayoría, ¿no? O en Sí, todos los que hay ahí son españoles. Aunque la enseñanza que se hacía era la que normalmente se hacía en las demás escuelas, Sí. pero los ingleses, digamos, que supervisaban. Si te fijas en la fotografía, se ve la bandera inglesa en la parte de aquí. Y entonces, bueno, pues había un cuadro de profesores bastante bueno. De hecho, la gente de Centenillo, una vez que cierran las minas, tenían una cualificación bastante grande y, bueno, no tuvieron casi... Hombre, tuvieron dificultad, ¿no?, en encontrar, en irse de su pueblo, la manera que se fueron, que eso podemos tocarlo también, pero no tuvieron mucha dificultad en encontrar trabajos por ahí, porque eran gente que... Mineros, pero pobres, Sí. pero alfabetizados. Sí, además el índice de alfabetización aquí en el Centenillo era muy bajo, Genial. porque hemos dicho antes que era obligado el asistir a la escuela. Ajá. Y luego, bueno, pues la convivencia aquí, la gente del pueblo es de mucho apoyo entre todos, La gente, yo la experiencia que tengo de hablar con muchísima gente del Centenillo que vive en distintas partes de España, era de colaboración, y la gente era feliz aquí. En el Centenillo la gente era Hombre, feliz. es que toda alcaldesa es un paraíso. Esto es un paraíso. Esto es una maravilla, aquí en mitad de porque esto sí es verdad que está cuando dice, está en Sí. pleno corazón de Sierra Morena. Sí, El estamos. Centenillo sí que Esto está sí, en pleno esto sí. corazón de Sierra Morena. Sí, y como estaba diciendo Miguel, aquí la gente estaba todo, bueno, pues, todo lo que era el pueblo estaba muy unido para todo. Efectivamente, los ingleses tenían su zona donde vivían ellos, la zona de los chalés, pero luego después el pueblo, todo el mundo pues colaboraba, se hacían muchas actividades todos juntos, se promulgaba bastante lo que era pues la colaboración, ¿no? Y bueno, de hecho tenemos el espíritu, ¿no?, un poco del padre Licio, que fue un sacerdote, un párroco, que vino al Centenillo en el 84. 84. Vino
Bueno, y entonces, bueno, él vino al Centenillo, se enamoró del pueblo y él ya quiso pasar toda su vida aquí, en el pueblo. Por entonces tendría Licio 40 y tantos años, ¿no? ¿Y vive el cura no, o no? Murió hace 2 años, hace que falleció. La plaza de la iglesia le pusimos su nombre, claro. Y él arregló, él cuando llegó al Centenillo y vio la iglesia como estaba, pues él vio ahí un potencial grande y él decidió con sus manos y sus medios arreglar la iglesia. ¿El cura albanil? El cura hacía de todo y todo el que pasaba por la puerta a saludarlo pues lo enganchaba para que le echara una mano y le diera tal, y entonces todo el pueblo trabajó con él. Pero es que además me habéis dicho antes que el cura propició que haya ahora mismo un tejido asociativo bastante grande, ¿no? Sí, porque realmente ese espíritu de colaboración, de ayudarnos, en Villapaz, por ejemplo, que era en la casa donde él vivía, era la casa de dirección donde se hacen campamentos desde hace muchísimos años. Ellos tienen una asociación religiosa, ¿no? Y entonces hacen campamentos y bueno, por los alrededores, bueno, y por toda España, pues cualquier niño de cualquier sitio de España ha venido al Centenillo de campamento. Vale. Y entonces eso nos ha unificado mucho, ¿no? Muy bien. Y una cosilla, alcaldesa, porque de la época del cura a esta parte, ahora mismo la situación actual del Centenillo es que es una ELA, que es una entidad local autónoma que depende de un ayuntamiento, y hasta hace poco, fíjate, si llegamos a venir nosotros hace un mes y pico, 2 meses, nos hubiéramos encontrado el pueblo lleno de pancartas. Bueno, sí, vamos a ver. Vamos a ver, explícame aquí, vamos a abrir este melón. Vamos a abrir, sí, bueno, esto al fin y al cabo, bueno, nosotros somos una entidad local menor, ya nos constituyeron en 1940 por Consejo de Ministros, o sea, desde entonces el pueblo ya era un pueblo. Dependiente de Baños de la Encina, por término municipal. ¿Y por qué a Baños 45 kilómetros y no a La Carolina, que está a 15? Bueno, es que el término municipal de Baños de la Encina es muy grande y entonces, bueno, pues nosotros nos ha pillado dentro. Llega hasta el castillo de Burgalimar, claro. Y más para allá. Sí, es muy amplio. Entonces, bueno, nosotros es una realidad que pertenecemos al término municipal de Baños de la Encina. Vale. Desde esa época hasta ahora nunca había habido ningún tipo de convenio entre el Ayuntamiento Matriz y el Centenillo. Entonces, ¿quiere decir que os tenían dejado de la mano de Dios? Bueno, vamos a ver. Baños de la Encina hasta el 1980 y tantos, ¿no? Que fue cuando una asociación de vecinos del Centenillo, por eso se ha promulgado mucho el asociacionismo, porque una asociación de vecinos en aquellos años, cuando ya se cerró la mina, que el pueblo estaba prácticamente abandonado, pues personas que pues vinieron, compraron sus casas, como Miguel, desde hace 40 años, bueno, pues nuestra familia tenían aquí su casa. Esos vecinos, los que vinieron y los que eran del pueblo, quisieron recuperar su pueblo, ¿no? Partimos de que el pueblo estaba ya vacío, ya no había nada. Claro, todo lo expoliable ya se había expoliado, todo lo vendible ya se había vendido. ¿Y sin habitantes apenas? No, ya prácticamente no quedaba nadie. Empieza el pueblo a volver. Claro, y entonces gracias a una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos Los Pinos, ellos son los que intentan pues poner en marcha. Vale. Ahora lo voy entendiendo. O sea, claro, esto era de Baños, o sea, pertenecía a Baños de la Encina, no vivía prácticamente nadie, claro. No había vida. Pero los de Baños, sin darse cuenta, empieza a venir la vida aquí, ¿no? Y cuando ya la vida está formada, con unas pocas familias, unos cuantos vecinos, sí. Dijeron, oye, que nos atendéis, pero nos atendéis poco. Claro, vamos a ver, esa asociación de vecinos, como no tenían medios, porque bueno, ellos pagaban una pequeña cuota, pero no llegaba, ¿no?, para el mantenimiento del pueblo, claro. Entonces pidieron asistencia al Ayuntamiento de Baños de la Encina y se la dieron. Vale. O sea, el Ayuntamiento de Baños de la Encina se hizo cargo de lo... Todo muy poco a poco, ¿no? Vamos a ver, no como hubiera debido de ser quizá, ¿no? Porque también un poco la distancia también nos separa mucho, estamos a 45 kilómetros. Claro. Entonces los problemas reales de la situación del pueblo, pues en Baños, pues poco sabían, aquí, ¿no? Si el alcalde de Baños quiere venir aquí, tiene que echar la mañana. Claro, y bueno, ahora echa un rato, pero antiguamente, o sea, en esta época que estamos hablando, en 1970, 80, pues bueno, pues tampoco ni había las carreteras que tenemos ahora, ni los vehículos y tal. Entonces, bueno, lo que es cierto es que a partir de entonces el Ayuntamiento de Baños ya sí se hizo cargo, ¿no? Pues del alumbrado público y tal, todo despacito, pero bueno, al final, ¿vale?
Y nosotros, a partir del 2011, en la Junta de Andalucía ya nos constituyó como entidad local autónoma. Eso, según registra la Ley de Autonomía Local de Andalucía, tiene una financiación y unas competencias. Hasta el día hasta que yo tomé posesión de mi cargo, eso nunca había habido. Sácame de una duda, alcaldesa, porque la gente del Centenillo, ¿dónde vota? O sea, ¿vota para elegir alcalde de Baños o para elegir...? Porque claro, tú eres la alcaldesa presidenta. Electa, sí. Electa. Eso te iba a decir, tu figura es votada en las urnas. Sí. El día de las municipales la gente elige entre un candidato de un partido u otro de aquí, de la ELA, o cómo, a ver cómo funciona esto. Las votaciones municipales, nosotros votamos en Baños de la Encina, porque es nuestro municipio. Entonces, para los del Centenillo hay dos urnas. Una que vota a la lista del partido que quieres votar, o sea, a la lista de los concejales, que yo soy también concejal en Baños, ¿no? Ajá. Porque yo también salí en esa lista por mi partido. Y luego otra urna que solamente votan las personas del Centenillo, o sea, que votan a su presidente. ¿En la municipal le votáis dos veces aquí? Votamos en dos urnas. Anda. El mismo día. Claro, y tú saliste de concejala en el Ayuntamiento de Baños y luego elegida alcaldesa. Efectivamente. Por eso en Baños hay un alcalde socialista y aquí tú eres del Partido Popular. Sí, pero bueno, eso... No, pero digo que son... Vamos a ver, si no quiero decir nada político, digo para que la gente un poco entienda el contexto, claro, ¿no? Claro, sí, no tiene nada que ver, Eso porque, bueno, yo me presenté a las elecciones como presidenta de la ELA por el Partido Popular. Vale. Entonces, bueno. Una vez que ocurre eso, pues ya empezamos nuestra negociación. A ver, perdona, alcaldesa, me he dicho, había pancartas hasta hace poco porque ya habéis conseguido firmar una especie de convenio, convenio que va a dar financiación y competencia, ¿correcto? Efectivamente, correcto. Pero antes de que le pegarais el tijeretazo a la pancarta, ¿qué ponían esas pancartas? Para yo meterme en el momento. Bueno, pues eran unas pancartas que tenían un lazo gris plomo, por nuestro gris plomo, de nuestro plomo de nuestro pueblo, y luego ponía no a la supresión, ELA el Centenillo, con un hashtag. No a la supresión, porque lo querían suprimir. Claro, vamos a ver, yo entro en junio del 2019, ya ejercer como presidenta de la ELA, no puedo ejercer ningún tipo de competencia, puesto que no había ningún convenio. Entonces, bueno, yo veo que esa forma de funcionamiento del pueblo no es la correcta, porque para eso hay un presidente de la entidad, ¿no? O alcalde, ¿no? Como digamos. Entonces, yo reivindico en el Ayuntamiento de Baños que creo que legalmente nos corresponde tener nuestra financiación y nuestras competencias. Después de muchos meses de muy mal entendimiento, en julio del año pasado, del 2020, se inicia un expediente de supresión de la entidad por parte del Ayuntamiento Matriz, pleno. Ahí fue donde ya empezamos la movilización, todos los vecinos del Centenillo, las asociaciones, a decir que no queríamos... O sea, que iban a por vosotros. Bueno, sí, querían suprimir la entidad, pues porque ellos justificaban que el Centenillo no era viable económicamente y que, bueno... Y vosotros dijisteis, por aquí se va a Madrid, incluso fuisteis a tribunales y ya, una vez que defensor del pueblo. Claro, ya cuando aparecieron los tribunales y el defensor del pueblo, alguien dijo, bueno, venga, vamos a sentarnos, ¿no? Claro, vamos a ver, realmente... Cuando vieron aparecer los procuradores... A los procuradores, bueno, hemos intentado que todo se haga por el diálogo, ¿no? Como es lógico. Lo que pasa que, bueno, hay ciertos momentos en los que no se puede y la cosa ya se enquista y no hay forma. Hicimos manifestaciones, hicimos una concentración aquí en el pueblo, se leyeron unos manifiestos de personas del pueblo pues, diciendo que no queríamos suprimir nuestra entidad y en primavera de este año, bueno, pues después de muchas reuniones y tal, pues ya decidimos junto con el Ayuntamiento Matriz, dijimos, venga, vamos a solucionarlo bien y vamos a intentar llegar a una negociación, a un acuerdo. Y al final se arregló que ha dado su fruto el día 28 de octubre del 2021. Ole, 28 de octubre marcado. ¿Vais a hacer fiesta local el 28 de octubre? Sí. Claro que sí, vamos a hacer una fiesta, o sea, ese va a ser el día del Centenillo. El día de la independencia. No, bueno, de la independencia no. Dependemos de ellos, es el día de la ELA, porque realmente ese día, con esa firma de ese convenio, lo que hemos plasmado ahí es no es una independencia, es una autonomía. Una autonomía administrativa para que nosotros libremente podamos ejercer nuestras competencias con la financiación que nos corresponde. Fiesta local si os la dan ahí en Baños.
Bueno, no y pasa si no, nada. la tomáis vosotros, ¿no? Sí, si nos la dan seguro, si se la pedimos nos la dan. ¿Sí? No hay ningún Bueno, problema. vamos no hay a ver. ningún problema. Hasta aquí la historia del centenillo hasta la actualidad, hasta hace un par de meses, todo arreglaico. Pero hemos contado la historia muy rápido y, hombre, sí que yo pregunto cosas que a lo mejor vosotros no me habéis contado. Si queréis contar alguna cosa de la historia del centenillo, desde los romanos hasta los ingleses, y que sea realmente jugosa y que tenga sabrosura, pues podéis soltarla ahora mismo, porque para eso estamos aquí, que luego ya nos vamos y ya no grabamos. Miguel. Bueno, pues por ejemplo, el tema del fútbol. ¿Qué pasó en el fútbol? Donde hay ingleses, hay fútbol. Hombre, pues y tenis. Sí. Ah, claro. Tenis. Y cricket. No, También. ¿Qué pasa en el centenillo? En el centenillo, curiosamente, antes que el fútbol estuvo el trinquete. Eso El trinquete. ¿A qué se juega? No, así va a hacer una rima ahora de esa fácil, ¿no? La pelota vasca. Es la pelota vasca. Ah. La pelota vasca, pues, se empezó en Francia a jugar y demás, y luego, bueno, pues pasó al País Vasco francés, el País Vasco, y no se sabe por qué pasó al centenillo. ¿A jugarse aquí? Al centenillo. Entonces, tenemos imágenes gráficas, tenemos fotografías antiguas en las que cuando se está construyendo el pueblo, una de las primeras cosas que se construye es el trinquete, que es una especie de frontón, una ¿no? especie de frontón, exactamente, es un frontón. Y bueno, pues es el primer deporte que se juega en el centenillo. ¿Antes que el fútbol? Antes que el fútbol. ¿Antes que el United Centenillo? Sí. Muy pronto después se empieza a jugar al fútbol, claro, se empiezan a organizar, bueno, pues más o menos serían partidos a nivel local y demás. Tenemos un campo de fútbol de los más antiguos de España. Ajá. El primer campo de fútbol no es el que actualmente tenemos. Sí, que era otro. Sí, original, era otro, e incluso cuando se jugaba se llevaban las porterías. ¿Por qué? Porque estaba alejado un poco del pueblo, aproximadamente 1,5 kilómetros. ¿Y los bandoleros se llevaban la portería? ¿Para qué? ¿Para hacer leña? ¿Para calentarse? Bueno, me imagino que sería porque no se la llevaran para hacer chatarra como hicieron con las cabrias de las minas, hacer negocio. Entonces, bueno, pues acababa el partido y se traían las porterías, ¿no? Entonces, bueno, pues se empieza a jugar al fútbol en el centenillo y durante la Primera Guerra Mundial se prevé una escasez de carbón debido a la guerra y demás, y los ingleses previsores pues hacen un acopio de carbón, pues para que las minas no se quedaran paradas. Entonces, bueno, hacen una explanada y hacen el acopio de carbón, y después, cuando ya pasa la Primera Guerra Mundial, bueno, pues esa explanada se aprovecha, eso sería, calculamos, pues sobre el año, década de los 22. Hacen las gradas y hacen el campo de fútbol, que se le llamó el campo de fútbol del carbón, por ese dato, y luego después se llamó de los Rosales. Y a partir de ahí ya, yo por ejemplo tengo una fotografía del primer equipo de fútbol del centenillo en el año 30. Y a partir de ahí, bueno, pues se jugaba mucho al fútbol, siempre había equipo de fútbol aquí, participaba en competiciones a nivel provincial, iba a jugar a otros pueblos y bueno, había buenos futbolistas, porque sabemos eso, que donde están los ingleses, fútbol no puede faltar. Buenos futbolistas viene el centenillo por obra de los ingleses, Sí, ¿no? sí. ¿Qué hace un manchego aquí? ¿Te cruzaste toda Sierra Morena va a venir aquí al centenillo? Bueno, es que el centenillo cuando vienes te atrapa. Sí. Es una cosa que, lo digo, puede sonar un poco a broma, pero es que es verdad, ¿eh? ¿Qué tiene de bueno esto del pueblo? Bueno, pues esto lo que tiene de bueno es el entorno, la tranquilidad, y luego que cuando tú te enteras de la historia del centenillo, de la historia después de los trabajadores del centenillo, cuando cierran las minas, no se van, los echan. Entonces, cuando tú te enteras de esa historia, te empieza a traer, que fue lo que me pasó a mí. Yo compramos la casa del centenillo muy joven, yo llevo 40 años por aquí, pues nada más casarnos,
Mi hija no tenía mucho apetito y dijimos, a ver si cambiando de aires puede comer más. Y compramos la casa del Centenillo. ¿Y comió? No, siguió sin comer. Bueno, pero se quedaron en el Centenillo. Pero nos quedamos aquí. Mejor estaban. Nos quedamos aquí. Yo siempre digo, en una de la primera novela lo digo, esto es como un canto de sirena, como le pasó a Ulises. Una vez que oyes ese canto de sirena, tú no te puedes ir del Centenillo. Es una cosa que te atrapa y luego, ya digo, más cuando te enteras de la historia. Entonces yo en su día, a principios de los años 20, cuando Internet empieza un poco a ser ya más local y empezamos a tener cada uno Internet en nuestra casa, pues... y me cuentan la historia del Centenillo, ya me la habían contado antes, me propuse hacer una página e intentar de reunir aquellas personas que se fueron. ¿Nombre de la página? La primera página se llamó El Centenillo es otra historia. Vale, y si alguien quiere buscar en Google, ¿qué hay que poner? Ahora mismo no la tengo muy actualizada porque he hecho una segunda motivo... las redes sociales que hay actualmente, entonces no estaba Facebook, no estaba Twitter, son más directas, son más de momento, entonces tengo una ahora en Facebook que se llama El Centenillo, un rincón por descubrir. Muy bien. ¿Qué pasa en esta página? Bueno, pues yo en esta página voy poniendo tanto historias actuales como historias antiguas, contando un poco la historia del pueblo, de las minas, de sus gentes y demás, pero lo bonito de esta página, o de la primera, fue el poner en contacto de nuevo a gente que la empresa obligó, porque como hemos dicho antes, todo era de la empresa. El Centenillo era un pueblo en una propiedad, dentro de una propiedad privada. Entonces la empresa era la dueña de las casas, era la dueña del agua, era de las escuelas, o sea, de todo. ¿Qué pasa? Cuando en el año 50, en 1950, los ingleses, previsores ellos, el plomo no tiene la validez ya que tenía antes por el tema de los plásticos, se cotiza más bajo precio que y tal. cae, el mercado cae. Ellos veían que esto ya no iba a ser muy rentable. Se la vendieron seguramente a algún español que dijo, me voy a forrar. Engañaron a los franceses. Ah, a los franceses. A la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya. Bueno, sí, que engañaron a un francés. Y se la venden. La Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya se queda con las minas, pero claro, las minas hacía mucho tiempo que no se había invertido para la extracción con cosas, maquinaria más moderna y tal, ¿no? Aunque también en el Centenillo otra de las cosas es la flotación, o sea, la extracción del plomo por flotación fue en su día fue pionera en Europa. Entonces, madre mía, Miguel, ¿cómo te vas de un lado a otro y te he preguntado qué haces aquí? Sí. No sé si recuerdas la pregunta original. Te he dicho, ¿qué haces aquí? Me suele pasar. Es que tenemos tantas cosas que contar. Claro. El pueblo tiene tanto que contar y tanto que ver en el pueblo. Hacemos otro día, otro programa para lo que nos falte de contar, alcaldesa. Claro, es que cuando Miguel estaba hablando un poco de las viviendas, cuando se cerró el pueblo, ¿no? Sí. Aquello te quedó abandonado, el pueblo se vendió. El pueblo se quedó, una vez que los franceses, los ingleses le venden las acciones y ya Peñarroya aguantó 10 años, 12 años, y en 1963 ya deciden, hay manifestaciones también. Bueno, que tú llegas aquí y está todo a medio hacer y a medio Cuando comprar. yo llego aquí ya se había empezado a organizar lo que antes nos ha dicho Ana, la asociación Los Pinos del Centenillo, que era un poco por el desentendimiento del Ayuntamiento de Baños. Esa asociación era la que se encargó pues de arreglar la bomba, traer el agua y demás, y entonces bueno, pues yo llego aquí en el año 82, compro mi casa y bueno, el Centenillo empieza, desde esa época empieza ya un poco a resurgir, se empiezan a restaurar casas, se empiezan a arreglar las calles, llega el cura Manil. En el año 84 viene Don Elicio. Que hizo mucho. Bueno, entonces las casas hubo un momento que fue, yo creo que fue por los años 70 a finales de la década de los años 60. Cuando se vendían, ¿no? Sí, cuando esto estaba prácticamente arruinado, las casas se estaban hundiendo, se empezaron a vender casas a 1.000 pesetas el hueco.
¿Y tú la compraste a...? No, a mí me costó algo más poquito cara. No era muy cara, pero a ese precio no. Vale. Alcaldesa, estamos terminando este programa, pero yo quiero que me hablemos, se me ha hablado del pasado, del presente, pero del futuro también, porque vuestro futuro lo queréis enfocar muy directamente al turismo. Creo que tienes por ahí entre manos un par o tres de proyectos turísticos, Sí. incluso me atreveré a decir más de 3. Bueno, vamos a ver, el Centenillo estamos, como hemos dicho antes, en el entorno natural. Nosotros lo que tenemos es naturaleza y patrimonio minero. Nuestro patrimonio minero, bueno, es muy rico, es muy amplio. Aquí mismamente, cerca del Centenillo, tenemos 3 minas. Alejandro. El Centenillo es una curiosidad también, antes cuando decía de curiosidades, que la gente no sabe, pero hace unos años que iba a salir una ley, la ley de paisajes culturales de Andalucía, pues había una pugna en los despachos por si salía como ejemplo de esa como el primer paisaje cultural de Andalucía, y estaba la pugna entre Otíñar y el Centenillo. Por diversas causas el Centenillo se cayó, pero era valedero y esos valores que estaban en ese momento perduran ahora, ¿no? Bueno. Centenillo tenemos un país... Pero los paisajes no hay quien os lo quite. Claro, el paisaje cultural, lo que decía la ley son sitios donde confluye una serie de cosas muy especiales. Pues reivindicamos la próxima manifestación, el Centenillo, paisaje cultural de Andalucía. No hace falta de todas maneras reivindicar lo que ya tenemos. Vale, es pues ponerle etiquetas. Lo que hay que hacer es disfrutarlo, protegerlo y disfrutarlo, Bueno. y ponerlo en valor. Paisaje cultural del Centenillo. El Centenillo, patrimonio minero, efectivamente. Tenemos un paisaje luego natural, un patrimonio natural en un enclave natural, con una diversidad enorme de flora, fauna, de todo, que bueno, también Alejandro él es biólogo y él sabe todas las especies que tenemos aquí. Sí, bueno, Avistamientos muy sencillos que desde cualquier punto puedes ver. Centenillo estamos en Sierra Morena. Sierra Morena es un espacio que llega desde Portugal hasta aquí, que muere en la zona con Cazorla, y son unos enclaves que tienen una vegetación muy bien conservada, por el tema de que en muchos sitios son cinegéticos y perdura la vegetación original mediterránea, junto también con zonas de repoblaciones de pinos, espacios abiertos para el ganado, y eso crea un sitio ideal pues para que muchísimas especies puedan criar, puedan alimentarse, y de hecho estamos en un enclave donde cercano tenemos el lince, tenemos águila imperial ibérica, hasta hace relativamente poco hemos tenido lobo, buitre negro, cigüeña negra, es decir, las especies más emblemáticas del monte mediterráneo las tenemos aquí. Vale. Y en el futuro, o ya en el presente, ya se está intentando desarrollar pues turismo de naturaleza. Alcaldesa. Tenemos otro tipo de turismo que también queremos trabajarlo, el astroturismo, que está... Aquí tenéis que tener un cielo del aquí copón. tenemos, bueno, esto era, Centenillo era cielo abierto, ¿no? Reserva Como he dicho, Starlight. Sí, somos Starlight por la UNESCO, Miguel sabe... Somos declarados en reserva Starline de la UNESCO, porque bueno, en otras zonas de Sierra Morena también tienen ese privilegio, pero nosotros lo tenemos aquí. Vale. Entonces nosotros aquí, bueno, se ha hecho alguna jornada en el que apagamos las luces por la noche y encendemos las estrellas. Correcto. Sí. Tenéis un botoncito, unos plomillos para encender las estrellas y se encienden. Entonces, claro. bueno, pues aquí es un tema que hay que desarrollar un poco como turismo y bueno, en un futuro pues espero yo que se organicen. Sí. Paisajes culturales, cielo Starlight, ¿qué más, alcaldesa? Bueno, tenemos urbanismo, tenemos un urbanismo que es peculiar, con una mezcla de ideas, ¿no? Como en la historia del Centenillo siempre ha estado vinculada a la explotación minera, aquí no se crea un urbanismo, pero no de ahora, sino no de época inglesa, sino desde el principio, desde hace 2000 años. Hasta lo que es el poblamiento está vinculado a la mina. Vale. Es decir, aquí hay un plan urbano que se diseña para que vivan mineros, trabajadores de las minas, técnicos y demás. Entonces, claro, el proyecto es convertir esto en una especie de parque temático de la minería, Fíjate, porque ya es un centro de interpretación. esa ventana que tenemos justo ahí detrás de nosotros
es una ventana que hacía de caja para pagar a la Bueno, gente, ¿no? esta concretamente puede ser que no, porque Bueno, estamos... me vas a dejar mentiroso por un medio disculpa, metro. disculpa. Si te lo Pero dice es- ella, porque lo sabe. Pero es que estamos en la sala de plano, por eso tenemos ese ventanal tan enorme al lado. Ajá, vale, Claro. sala de plano, vale, correcto. Claro, nosotros estamos, concretamente, tenemos una serie de alojamientos turísticos actualmente. Esto es un alojamiento turístico donde estamos grabando el programa. Esto era lo que era la antigua oficina. Vale, vale, vale. Esta era la sala de plano. Esto es la casa rural El Minero. Esta es la casa rural Sierra y Mina. A lo cual a la pareja formada por Manolo y... Sí, ¿y quién más? y Rosario. Y Rosario le damos las gracias porque nos han dejado sí, este nos han sitio. dejado. Luego tenemos otras casas rurales, todas tienen su peculiaridad. Otra Vale. casa rural, que es la Casa de la Rueda, era la antigua casa de máquina, recién rehabilitada, enorme, muy bien. Todas las casas rurales en el Centenillo guardan mucho los detalles y guardan muchísimo lo que es la esencia del pueblo. Tenemos otra casa rural pequeñita, que es la Parada del Centenillo, que era una casa típica de un minero. Y otra casa rural también grande, son varios alojamientos en los que eran una zona donde los ingleses, los chalés de los ingleses, que son alojamientos villas del Centenillo. Vale. No podemos olvidarnos de nuestra gastronomía, con los bares, que hemos dicho que tenemos en nuestro pueblo, donde se puede degustar todo lo que es caza, carne de monte, Vale. conejo. Muy bien, pues ¿a qué nos va a invitar, alcaldesa? ¿Y ya Pues nos vamos ya? os voy a invitar a que toméis, primero a que probéis la miel del Centenillo. Vale. Muy importante, miel del Centenillo etiquetada como tal. Tenemos Correcto. a Roberto, que es nuestro apicultor, tiene un aprovechamiento a pequeña escala con todo lo que da la naturaleza en nuestro pueblo. Y ahora, bueno, pues en cualquiera de los bares que tenemos en el pueblo tenemos para comer y para disfrutar de todo. Y sobre todo disfrutar de la vista. Pues disfrutar de la vista y de la vida, que es a lo que han venido aquí a la gente del Centenillo a disfrutar, vivir y encontrar un entorno saludable, natural, impresionante. Así es que me ha gustado muchísimo, nunca había venido, me ha encantado vuestro pueblo y espero que a las demás personas pues que se acerquen por aquí, por esta localidad y disfruten del Centenillo, en mitad de Sierra Morena. Está señalizado, ya os lo digo yo, ¿eh? No tiene pérdida. Así es que os esperamos algún día de este puente que queráis y disfrutáis de lo mejor, de lo mejor. Gracias, hasta luego, hasta la próxima semana.